significa ser diputado en cuanto a las cosas que hace? Porque la gente cuando ve diputados, senadores, los ve solamente en una restricción que está en el hemiciclo, por así decirlo. Pero yo creo que yo, por lo menos, bueno, pero no pretendo, yo, pero el resto del público sí necesita saber qué consiste realmente. Yo sé que ustedes salen, cuenta un poco qué consiste la actividad. O sea, hoy día ser diputado no es de las profesiones más cool para ejercer. Y muy probablemente muchas personas piensan que nosotros no hacemos nada. Porque la imagen típica es la toma de la sala de la Cámara de Diputados en donde se ven pocos diputados. Así es. Entonces, la pega típica mía, o sea, una semana mía típica. El día lunes yo parto muy temprano en la mañana, tengo una radio a la cual voy bien comúnmente a debate con algún otro parlamentario de oposición, y de ahí me voy al ex Congreso Nacional donde tenemos comisiones. ¿Qué significa eso para la gente? Son comisiones investigadoras que tienen una duración determinada, 90 días, 120 días, o comisiones permanentes. Yo estoy en 2 comisiones permanentes, que es la de Educación y de Salud. Entonces, en esas comisiones donde revisamos el detalle de los proyectos de ley. Entonces, los lunes termino alrededor de las 8 de la noche. Martes, miércoles y jueves tenemos sesión en Valparaíso. Nuestras sesiones son en la mañana. Depende del día, pero 10, 10 y media hasta las 2. Y por ejemplo, para seguir en esa como rutina, el martes yo entro a las 10 y salgo alrededor de las 8 y media, 9 de la noche de Valparaíso. Yo viajo todos los días además a Buin, que es donde vivo, y en Lindero, porque además es el poco momento que tengo en las mañanas el poder estar con mis cabros. La familia se resiente de eso. Muchísimo. El miércoles... Y la gente no lo sabe. Por supuesto que no. O sea, ya te estoy diciendo que llego el lunes a las 9, el martes a las 11 y media, el miércoles llego también alrededor de las 10 de la noche, el jueves llego alrededor de las 8 de la noche y los viernes, dependiendo la pega que tenga que hacer, también... ¿Tú trabajas entonces? Y durante mi primer periodo trabajé yo casi todos los sábados y los domingos. ¿Te hago una pregunta, además, Jaime? Ahora, al menos los domingos, dije... Vamos a bajar un poco la intensidad porque necesito para mí y para mis cabros también poder estar. Tú eres de la UDI. Como especialista digo, no descuide la familia, te la van a cobrar. Sí, tú eres de la UDI. ¿Te han dicho desde la UDI que te vayas al Frente Amplio, por ejemplo? Sí, me lo han dicho. O sea, y algunos me han dicho que qué hago en la UDI, claro, me lo dicen. Es la pregunta afuera, que yo me hago también, fíjate. Y desde adentro. Yo sin ser de la UDI ni mucho menos. Me imagino que por alguna razón te lo dice y la gente no lo sabe. Por varias razones. Ahí la va a explicar. Sí, probablemente yo no soy como del... No es del rebaño. Del establishment. Sí, y si uno como configurara la imagen típica, promedio de alguien de la UDI, claro, yo no calzo con eso. Entre otras cosas porque yo no me metí a la UDI ni porque fuera conservador, porque no creo serlo, ni pinochetista, porque tampoco lo soy ni lo seré. Entonces, en esos 2 temas, claro, como que es un poco diferente a lo que se estima que es alguien de la UDI. Ahora, adentro de la UDI también hay bastante diversidad, ¿no? Esa lógica... Pero no tanta. Sí, pero la lógica del pantalón café y camisa celeste, digamos, como que ya no calza con la realidad actual. Es una caricatura eso. Es una caricatura... Pero, muy de acuerdo. Que probablemente... Lo que tú no sabes a lo mejor que Jaime, perdón, va a votar apruebo a la nueva Constitución. Y efectivamente lo de la UDI en pleno, dudo que alguien... disienta con el resto, digamos, y esté de acuerdo contigo. Yo creo que en general van a votar todos por el rechazo, o la gran mayoría, y ahí es donde yo tengo la esperanza de que tú recapacites de aquí a abril. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros un caos como el que tenemos hoy día en nuestro país, donde los niños no pudieron dar la PSU, que eso es grave, donde está todo vandalizado, donde las pymes, que son los que generan los recursos en este país, están tremendamente resentidos, no creo que sea el escenario adecuado para votar apruebo a una Constitución. No sé si existe la posibilidad que tú de aquí a abril cambies de posición. A ver, lo que pasa es que yo creo que tocaste 2 cosas distintas. Una es mi posición en el apruebo, que es parte también de cumplir con mi parte del acuerdo, valga la redundancia. El día 15 de noviembre nosotros llegamos a un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y una de las razones que al menos a mí me motivó a empujar eso es que Chile ya en el pasado había tenido una discrepancia muy fuerte en materia política y social, y eso no se resolvió con más política y diálogo, sino que simplemente no se resolvió y por tanto terminó por la fuerza. Y eso fue una fractura gigantesca que hasta el día de hoy todavía arrastramos. Y yo de verdad creo que en esos días estuvimos muy cerca de perder nuestra democracia.
porque algunos activamente querían votarla, el Partido Comunista, el Partido Humanista, que siguen trabajando además en la desestabilización y por algo no se subieron a ese acuerdo. Siguen trabajando. Por supuesto, siguen No trabajando. se respetó entonces la paz del Entonces, acuerdo. Lo que te quiero decir es que... La pregunta mía es bien concreta. ¿Existe la posibilidad que tú cambies de opinión dado ese escenario? O sea, si es que en abril no hay condiciones básicas mínimas Eso. para hacer un proceso constituyente con las garantías democráticas, por supuesto que sí. A cambiar de opinión. Por supuesto que sí. Entonces, yo lo que he dicho es que Hay nosotros hay hemos una cumplido esperanza. con nuestra palabra. Hemos cumplido con nuestra palabra de la nueva Constitución y de la paz. Falta ahora, no que la izquierda no democrática, si yo no espero nada de ello. Ya, qué bueno que usted queda claro. Yo lo que espero sí es de la izquierda democrática, de aquellos que aprobaron ese pacto por la nueva Constitución y la paz, que dejen el silencio cómplice, que dejen la cobardía de sus convicciones de no ir a condenar la violencia en las calles y ahora adentro de las aulas como vimos hace un par de días atrás. Ese es el problema. Porque, Ahora, ¿sabe a qué nos estamos arriesgando? No sé si tú estás de acuerdo, ojalá que no estés de acuerdo conmigo, como la gran mayoría de las personas, que si los presidentes de los partidos de oposición dicen, cuidado, si se aprueba el rechazo, va a haber un caos y va a seguir este caos. A renglón seguido, uno podría deducir, ¿cierto?, por un tema de deducción simple, que podría eventualmente haber una guerra civil, porque hay mucha gente ya que está preparándose para una guerra civil en nuestro país, porque no está dispuesto a que nuestro país se degrade a los niveles de los países que nosotros conocemos socialistas comunistas. Por lo tanto, ¿no hay demasiado en riesgo aquí? A ver, yo creo que sinceramente si tenemos un proceso, un plebiscito con condiciones mínimas democráticas, yo no veo el riesgo de que Chile en este proceso constituyente se transforme en Venezuela. Entre otras cosas porque el acuerdo constitucional que nosotros aprobamos no permite que esta convención constitucional se arrogue a sí misma los poderes del Estado, razón por la cual al Partido Comunista no le gusta esto. Lógico. Y dice que está malo porque no es el poder constituyente originario, sino que es uno derivado. Perdón que haga la expresión así como más técnica, pero... Esa es la idea. Claro, entonces los congresos, por definición, son asambleas constituyentes de poder derivado. Es decir, que la ciudadanía le entrega al Congreso para que cambie la Constitución, las leyes y nosotros además fiscalizamos. Lo cual tú estarás de acuerdo no ocurre en la práctica. A ver, ¿la cambie Porque o la son mejore? poco representativos. Porque cambiar significa lo que le he escuchado a algunos, ¿cierto?, sobre de Ulcha, partir de cero. No, lo que te estoy diciendo es que en términos generales eso es un Congreso. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo, que es una anomalía, es decir, que una parte de ese poder constitucional derivado que tiene el Congreso se lo está traspasando a una convención, que durante un tiempo delimitado tiene que hacer solo la Constitución, pero no puede hacer otras cosas. Ah, qué bueno. No puede llegar y tomarse del Poder Ejecutivo, no puede tomarse del Poder Judicial, no puede tomarse del Poder Legislativo. Qué bueno eso. Sino que lo que hace es una nueva Constitución. Entonces, claro, algunos se centran mucho en esta página en blanco, pero eso es una ilusión. Sí, ¿Por qué lo es? Primero porque hay una tradición constitucional. No sé si está en ilusión. Pero déjame explicarte por qué. Porque primero hay una tradición constitucional. La Constitución del 80 tiene rasgos de la Constitución del 25, que a su vez tiene rasgos de la Constitución del 33, que a su vez también tiene algo de del 18, digamos. El edificio que se construyó, con cimiento, con primer piso y segundo piso. Y eso pasa en todas partes del mundo. Lógico. Segunda cosa, Chile tiene ratificado tratados internacionales que nos obligan. Cuidado. Pero, Cuidado, Jaime. Pero espérate. Una extrema izquierda en el poder. No. Es que una extrema izquierda en el poder se va a pasar por cierta parte de todos estos acuerdos internacionales. Bueno, el Partido Comunista basta con que mande una carta, ¿cierto?, al pacto de San José de Costa Rica para decirle nos seguimos suscritos nosotros. Pero eso significa que hay que salirse de la OEA y de la ONU. ¿Y el Partido Comunista no estaría dispuesto? Pero es que el Partido Comunista pesa un 5% de los votos cuando va a una elección. Eso Sí, estoy de pero acuerdo. súmale, empieza a sumarle. Se mueven bien. Sí, de acuerdo, pero ¿quién es más? No terminaste, creo que tú Entonces, terminas lo que estás yo planteando. lo que estaba diciendo es que hay pactos que están ratificados por Chile que nos obligan. Y ese mismo pacto San José de Costa Rica te define el derecho a la vida. Te define el derecho de propiedad como un derecho humano. Te define, por ejemplo, la no retroactividad de las leyes y una serie de otras condiciones que son importantes. Y otros pactos que también están firmados o que tienen la equivalencia de pactos son los tratados comerciales internacionales. Tú tampoco estás renunciando a ello. Basta con que cierren la frontera, sí, que deja terminar el punto, basta con que cierren la frontera para que todos los pactos y todos los convenios y todo lo que se ha hecho con respecto a la integración a nivel mundial se vuelva humo. Está bien, pero yo no veo que eso sea posible de hacer en la práctica. Es el salto del vacío de que estamos hablando de una nueva Es que no creo que sea posible con de la hacer, hoja en blanco. porque tú requieres 2/3 de los convencionales
para lograr hacer eso. Sí, yo lo tengo claro. Y yo no veo que haya 2/3 pero no todo el de mundo, los chilenos pero si que Atria, quieran no, algo como Atria eso. no quiere eso. Po. Bueno, pero Atria también es un ¿te ha radical. tocado discutir con él, por no? supuesto, muchas veces. Ya, po. Él radicaliza su posición, pero él cree que porque él es radical va a bloquear todo lo que no es su visión. Pero el problema es que al otro lado va a tener gente que le va a decir, señor Atria, usted quiere tener leyes que sean de quórum simple en el Congreso, para eso la Constitución tiene que tener un capítulo que diga Congreso. Por tanto, si él lo que quiere es bloquearlo todo, salvo lo que a él le gusta, al otro lado se va a encontrar con lo mismo. Entonces, los extremos se tienen que agotar para llegar a un acuerdo. Y entre medio el país va a estar 2 años y medio paralizado. Y los que son pymes, los que están emprendiendo, la gente que trabaja día a día, los que no fueron vandalizados directamente, son vandalizados indirectamente con un bajo crecimiento de la economía. Entonces, la verdad es que se le está haciendo un tremendo daño al país con todo esto. No tengo ninguna duda. 180.000 personas que están sin trabajo. Hay mucha gente que no sabe mucho ni entiende mucho, ilusoriamente cree que la Constitución le va a resolver los problemas. Eso es absurdo de aquí a acá, y bueno que tú también lo reafirmes. Pero quiero hacerte un par de alcances, fíjate que yo me acordé porque yo viví la época de la UP. ¿Ya? Y entonces ahí también, fíjate, en un momento determinado, por más que estuviera la Constitución, se pasaron por el aro muchas cosas y en ese minuto se decidieron muchas cosas echaron a perder el país. Entonces yo me pregunto, ¿no irá a pasar algo similar? Sobre todo para la persona que vivimos en la UP, para darle la tranquilidad que tú le puedes dar con los conocimientos que tienes. Yo creo como que es re importante eso que tú le puedes explicar, que eso no va a pasar lo que pasó con Allende. Digamos. Que Allende, claro, está la ley y todas las cosas. Yo me acuerdo que con la DC tuvo que hacer, ¿no sé, como una serie de leyes protectores y al final no pasó nada de nada. Entonces cuando tú dices, no, está garantía los 3/4, los quintos, lo que tú quieras, y ¿quién me garantiza a mí que el día de mañana eso se lo limpie? ¿Sabes tú por qué? Porque la otra cosa es que no le alcanza. Públicamente dijo Guido Girardi, ahora no va a haber más propiedad privada. O sea, mi casa y la casa que alguien quiera construir, señor, usted para que sepa, si usted piensa en términos comunistas, no va a tener ni casa, ni nada, ninguna de esas cosas, porque no existe en el comunismo nada de eso. Todo es del Estado y el Estado le fija los sueldos, el Estado le fija absolutamente todo. Y entre otras cosas que me gustan, se acabaron la disidencia, porque eso va preso, y se acabaron las manifestaciones públicas. O sea, la plaza, en ese caso, la Plaza Italia, tarea impecable, ¿cierto? Con el sistema comunista, de acuerdo. Mira, que se plantea en Corea. yo para serte completamente franco, ¿cuál es el margen de riesgo que veo? Eso. Es tener un proceso constituyente, saquemos el ámbito de la violencia, porque si llegan los fascistas de izquierda y no te permiten siquiera ir a votar, entonces por supuesto que se fracasa absolutamente todo. Y si esta convención constituyente también está con estos mismos fascistas que hemos visto dentro del Congreso, que van a violentarte en los pasillos, esto también es imposible tener un proceso razonable. No hay garantía. Si eso pasa, no hay ninguna garantía. Pero supongamos que eso está acotado, que eso no ocurre. El riesgo que yo veo es, en el mejor de los casos, una constitución parecida a la que tuvo Colombia después de su convención o asamblea constituyente, y en el peor de los casos, algo como Argentina. Después que el M16 mató a todos los congresistas en Bogotá. Pero antes, po. Y la razón por la cual llegaron finalmente a una convención y hicieron una asamblea constituyente. Entonces, ¿ese margen implica Venezuela, Cuba? No implica eso. No es cierto que se vaya a hacer un salto a ese vacío. Y el problema es otro también. Porque tú me dices, mira, hay 180.000 desempleados, marzo va a ser más difícil todavía. En el ámbito de la construcción ya se han reducido los nuevos proyectos. Entonces, lo siguiente. La consecuencia de este estallido, porque ellos no pensaron lo que puede tener como consecuencia. Pero la pregunta es la siguiente, es ¿cuál es la alternativa? Porque la actual Constitución ya no te garantiza ninguna de las cosas que teóricamente te garantiza. En muchos aspectos, la Constitución de hoy día es una Constitución que tiene letra muerta. Y déjame ponerte 3 ejemplos. Primero de ello, en una Constitución como la que nosotros tenemos, los jueces, a través de sus fallos, no deben poder hacer políticas públicas, porque eso es algo que es materia del gobierno, del Ejecutivo. Sin embargo, hoy día tenemos jueces activistas que a partir de recursos de protección hacen políticas públicas. ¿Y quién tiene que hacerle ese control? Eso. El Tribunal Constitucional, que está completamente deslegitimado. Y por tanto... Legitímalo. Bueno, pero ¿cómo lo legitimas? ¿Cómo lo legitimas? Bueno, los que saben cómo hacerlo. No, es que, pero no cambien la Constitución para eso. El problema... Si la Constitución, ¿qué es? Son las reglas del juego. No te garantiza el resultado. El problema es el siguiente. Es esa legitimación... Pero déjame terminar el argumento, porque te dije que iba a hacer 3 cosas. Sí, perfecto. Lo voy a terminar. Pero hay un elemento que yo sé que te va a hacer sentido, que te lo voy a explicar después. Por favor, dale, termina. No, lo que te quiero decir es que la legitimación va más allá de la letra de la ley. Tiene que ver con el acuerdo de un pacto social en donde todos asumimos que esas reglas son válidas y por tanto se tienen que cumplir. Hombre, se tiene que cumplir. Entonces, hoy día hasta una diputada de nuestro sector
hace una indicación para subir pensiones a 500.000, a todos nos encantaría, pero eso es algo que solamente puede hacer el gobierno. ¿Y qué dice como respuesta? Osandón. Dice, oiga, vayan al Tribunal Constitucional, si no se atreven. Tiene razón, po. Porque de facto no puede fallar como debiera fallar. Último ejemplo, orden público. Es obvio que tenemos hoy día un problema en un quiebre en la legitimidad del uso de la fuerza. Y te pongo el siguiente ejemplo. No sé si se acuerdan cuando Chile fue a jugar un partido de fútbol a Canadá. Sí, claro. Hace harto tiempo atrás, fueron en la selección, jugaron un partido de fútbol y ganaron, y entonces después llegaron unos hinchas a celebrar afuera del hotel donde estaba alojada la selección. Y llegaron los policías canadienses. Le sacaban la cresta. Y se empezaron a llevar detenidos a los que estaban haciendo desórdenes. Y salió Vidal y Gary Medel. Y salieron a enfrentarse con la policía, como si fueran los carabineros de acá. Y le fueron a echar la foca así como, oye, ¿qué se creen? A uno le pusieron electroshock y a otro lo agarraron a palo, lo subieron adentro del auto y lo llevaron a la comisaría. Me gusta repetir lo que tú dijiste. Electroshock y agarrarlo a palo. Y al día siguiente, porque tuvieron que pasar la noche en la comisaría, al día siguiente, conferencia de prensa, y ellos diciendo, oye, la brutalidad policial, y nos abusaron. ¿Y qué les dijeron los periodistas canadienses? No, señor, usted no cumplió las órdenes de la policía. Lógico. Eso es, po. El problema de la diferencia entre Canadá y Chile, ¿es la ley? No. No es la ley. No, la ley, no. ¿Es la Constitución? Tampoco. No, no es la Constitución. Es la legitimidad del uso de la fuerza. Lógico. ¿Que la entrega quién? La entrega un El pacto Estado. social, un acuerdo entre nosotros de seguir esas reglas. Ese es el problema. Bueno, ahí Entonces, podemos hablar de Piñera, que ha incumplido ese pacto social. Pero dime una pero, cosa. pero más que Piñera. Por eso yo te digo, tenemos que darnos la oportunidad de tener ese nuevo pacto social, porque lo contrario, igual estamos hoy día en una mala posición. por San Bernardo, ¿cierto? Sí, Ya. y otras 13 comunas. Ex Padre Hurtado, ex Los Morros, ubicas perfectamente esa calle. Yo estoy construyendo allá. Estaba el Alvis, el Mayorista 10, estaba la Imperial, Líder, Unimark, todos vandalizados y todo abajo. Ahí trabajaba la gente y ahí se abastecía la gente. Hoy día es un campo minado de guerra, o sea, es tremendo. Se me aprieta el estómago. Desde cuando Colón hasta el Mariscal, se me por aprieta el Padre estómago Hurtado, cuando paso por ahí, fíjate. efectivamente, es una cuestión tremenda. hay una ¿Están las discusión- condiciones para una nueva constitución, dado ese escenario que tú lo vives cuando pasas Pero ese permanentemente por ahí? escenario ocurrió con esta Constitución, pues. No, pero Si no tiene aquí en la constitución con Bueno, ese escenario. es que po. entonces tú me acabas de decir que no hay una esto- fórmula para la nueva. Yo te digo, oye, No, pues, es con la actual que sucede esto. La constitución No, no, pero tiene ¿cuál nada que constitución? ver con este vandalismo. Po. No, po, pero Esto tiene, fue un que golpe ver, de Estado, po. tiene que ver con Esto la fue un golpe de legitimidad Estado. del uso de la fuerza. Ya, pero hay una cosa importante ahí. Pero eso está legitimado en la Constitución. Se supone que está Pero en la práctica no. Está legitimado. Porque el presidente no Carabineros, ejerce eso, ese derecho. Po. Pero no es que no lo ejerza, lo ejerce. Pero el problema es que, dejamos ver otro ejemplo. Si es que hoy día fuera un grupo, una turba, Sí. o al revés. Mira, olvídate que hubiese pasado el 18 de octubre. Y un grupo de personas va y quema la iglesia castrense, como sucedió. ¿Qué hubiera pasado sin el 18 de octubre? Esas personas probablemente alguno de ellos se habría ido con algún balazo, ¿no? Sí. ¿Y qué habría dicho las personas? Si no hubiera ocurrido lo del 18 de octubre, ¿habrían validado el actuar de Carabineros? Probablemente sí. Sin embargo, hoy día, si hubiese sucedido eso, ¿hubieran validado el actuar de Carabineros? No. Oh, a ver, No un sector estoy de la seguro. población sí. No estoy seguro. Un sector No de la estoy seguro. población Lo que se lo pasa hubiera es que hay validado. una campaña publicitaria, ¿no es cierto? Siempre en función de lo que perdieron el ojo. Hay toda una campaña publicitaria ahí. Pero cuando yo voy a la calle y encuesto, me dicen, no, nosotros los que nos protegen son carabineros. Ah, no, sí, está bien. Y ahora se acabó. Sí. Y carabineros no se atreve. Incluso yo hablo con ellos. Yo hice clase en carabineros durante muchos años en la academia y conozco la puerta interna, lo que le pasa a la familia, a ellos, etcétera, que nunca nadie lo ha mencionado. Entonces, desde ese punto Ha de sido vista... muy duro para el Carabinero. ¿Ah? Ha sido muy duro esto para el Carabinero y su familia. Pero tremendo. Sí, la tremendo. discriminación, la amenaza los que han derechos sufrido humanos para ellos ellos es no terrible. corren, ¿te fijas? Nadie se preocupa de lo que está hospitalizado, etcétera, etcétera. Salvo nosotros que apareció un momento determinado que defendía los derechos humanos porque quemaron la capilla, digamos, ¿ah? Pero si no, el resto, cri, digamos. Entonces la población está con una sensación, ahora estoy desvalida. Entonces lo que me queda a mí es defenderme por mí. Y de hecho, lo que tú dijiste no terminado, hay gente me consta. Se vendieron 1000 y tantas armas en un rato muy breve porque la gente está insegura y la peor de las soluciones es tener armas. Pese que, lo que nosotros hemos comprobado, yo tengo un hermano mío que ya murió, que vino aquí a Chile a explicar un poco lo que usan los métodos que usan allá en Estados Unidos. Y resulta que me decía, en Estados Unidos cuando la gente ya sabe que en tu casa tienen 1, 2, 3 armas, se acabaron los asaltos a las casas. Y en Inglaterra pasó lo mismo. Estamos en una sensación de intervención salvaje. Validando. ¿Tú Oye, qué Jaime, harías en caso extremo con los delincuentes que están quemando el metro, que están ¿qué quemando los proponen supermercados? ¿Qué harías tú con respecto a la fuerza que debe ejercer el Estado? O sea, mira, yo no soy de los que cree que si uno hace una agenda social
o sea, yo creo que esa es la agenda social, obviamente, pero esa agenda social no le llega a estos primera línea. No le llega a los que vandalizan el metro, a los que queman el metro o a los que queman la iglesia. A ellos no les importa, les da lo mismo que la pensión sea... ¿Qué tipo de fuerza ejercería contra ese grupo? Contra ellos hay que ocupar la fuerza legítima del Estado. ¿Hasta dónde llega? Orden público. ¿Hasta dónde llega? ¿Balas de verdad? El límite está regulado. ¿Balas de verdad? Pero depende, po. No, caso extremo, porque tú vas desde la bomba lacrimógena, pasa por los balines, ¿hasta dónde puede llegar? El reglamento del uso de la fuerza establece distintas categorías. Claro. Y cuando hay una amenaza a la vida de el carabinero, el policía o quien fuera, porque le están disparando con balas, por supuesto que tiene que responder proporcionalmente a aquello. Ya. Entonces, hay un reglamento del uso de la fuerza. Ahí hay una definición. Pero obvio. Perfecto. Entonces, el problema es cómo llegas a poder ocupar la fuerza para esos. Tienes que tener cierta legitimidad. Y ahí es donde yo te digo que tengo una frustración gigantesca de la izquierda democrática, que te dice, oiga, el control del orden público es responsabilidad del gobierno. Yo digo, sí, tienes razón, pero no sean hipócritas, porque cuando el intendente va y ocupa la fuerza pública legítima, dentro del marco de la ley, en protección de los derechos humanos, ¿qué es lo que dicen ellos? Acusación constitucional, demanda, y que van allá, y que interpelamos. Acusación constitucional, y después no van los parlamentarios, no hay quórum. Como lo que pasó ayer. Ayer tuvimos... O sea, es vergonzoso. Tuvimos una interpelación, la tercera de la semana. ¿Qué es lo que se logra con 3 interpelaciones? Bloquear la agenda legislativa social del gobierno. Y la gente ya está molesta. Total. Está molesta. Dice, ¿hasta cuándo usted legisla? Cosa que a nosotros no importa. Obvio. Y no, nosotros Eso es parte de la crisis de hoy día. En que la agenda de la Cámara de Diputados y del Senado, sus urgencias no eran las urgencias de las personas. Para nada. Entonces es una razón por la cual existe toda esta decepción sobre también el sistema político, y esto lo agrava. Y el día de ayer, como bien dices tú, somos 155 diputados, la oposición tiene más de 80 diputados, y en algún minuto eran 13 diputados de izquierda que estaban en la interpelación. 13. Se suspendió. Entonces nosotros dijimos, oiga, ¿sabe qué más? Suspendamos, porque no estaba el quórum mínimo. Entonces, ¿cómo es posible que algunos digan que quieren que interpelar a los ministros porque es una facultad fiscalizadora para saber qué está haciendo, cuál es la agenda? Y habían 13 diputados. Dado ese doble estándar, tú, Jaime, pensarías que este es el peor parlamento en términos de calificación en la historia democrática de nuestro país. Yo creo que ha bajado mucho el nivel. Eso es lo que yo veo como psicólogo, bajó muchísimo el nivel. Y yo propuse, sujeta tu idea, yo propuse algo absolutamente, eso es que aquí me lo han atajado. ¿Qué tal como se hace la selección para la empresa, inclusive para el Estado? Deberíamos hacer lo mismo, una selección, por lo menos, no para decir sí o no, sino decir, esta es la característica suya, señor, y estas son las características suyas antes de votar. Y usted verá si vota o no. Y me dijeron, no, pero ¿cómo? En otros países no se hace. Y eso no significa nada. Yo he inventado muchas cosas que no se hacen en otros países y que son de actualidad hoy día y que funcionan. Mira, yo creo que han ocurrido varias cosas que se suman a esta baja en el nivel de la Cámara de Diputados, que no es que haya bajado como la preparación de los diputados, sino que es que el ambiente te lleva a un detrimento de los argumentos y de la forma en que llevas adelante la legislación. Absolutamente. Hoy día hay 30 diputados que sacaron menos de un 5% de los votos. Mira. Hay alrededor de 10 que sacaron entre un 1 y un 2. Mira. ¿Cuál es el interés de un diputado que tiene un 1 o un 2% de los votos de generar acuerdo y consenso? Prácticamente ninguno. O sea, ¿a quién se debe? Claro, exacto. Se debe a una minoría tan baja que probablemente con esos votos ni siquiera saldría concejal en una comuna grande. Exacto. Entonces, se genera poco incentivo a generar acuerdo y consenso. Eso es la primera cosa. Segunda, el gran legado de la presidenta Bachelet. Sigue, por favor. Segunda cosa es que hay una pérdida de ideas políticas. Terrible. O sea, esto no es algo solo chileno, sino que es global. Sí. Pero nosotros tuvimos una concertación que tenía un marco de ideas. Pues, y funcionó mejor que ahora. Después ellos mismos se arrepintieron de eso y crearon la nueva mayoría y dijeron que en verdad estaban equivocados en los últimos 30 años y entonces había que refundarlo todo. Y después, como perdieron eso, se quedaron sin nada. ¿Y qué es lo que les pasa hoy día? Lo que yo veo es que es una carrera desenfrenada entre el PS, el PC y el Frente Amplio en quien es más de izquierda para agarrar el rechazo al gobierno. Entonces se cae como castillo de naipe, pero detrás de eso no hay ninguna propuesta en concreto. Hay simplemente una oposición a lo que hace el gobierno. Se cae como un castillo de naipe, perfecto. Entonces, ¿por qué tú le haces el juego de cambiar la Constitución dado este escenario? Eso es lo que yo no entiendo. Mira, hay un filósofo de las comunicaciones que se llama Marshall McLuhan, que escribió un libro hace mucho tiempo atrás que se llama El medio es el mensaje. Así es. Y uno de los así como los statements más importantes decía, la percepción de las personas se transforma en la realidad, al menos en los efectos.
Las palabras construyen realidades. Esa, claro, de otra manera más en el ámbito del lenguaje. claro. Pero no, que eso es distinto. Pero esto es más concreto todavía. O sea, es lo mismo. Yo percibo algo... Sí, McLuhan, pero es una derivación de él. No, porque una es que solo con respecto al discurso. Claro, claro. Esa es la tesis como de Laclau sobre los populismos y otro. Pero aquí yo percibo algo y para mí es la realidad en sus efectos. Puede no ser la realidad concreta, pero en los efectos lo es. Y eso sucedió lamentablemente con la Constitución. Yo llevo 15 años peleando por reformar y mejorar la actual Constitución, pero también por mantener las instituciones que han permitido el progreso de Chile de los últimos 30 o 40 años. Pero déjame ponerte un ejemplo también. Todos nos celebramos de que el año 90 teníamos 45% de pobreza y ahora tenemos un 8% de pobreza. Todos nos hemos aplaudido por eso, decimos, mira que somos geniales, mira el progreso que hemos tenido, el avance en la sociedad, el consumo, etc. Sí, pero eso también significó que tenemos millones de personas en torno a la línea de la pobreza. Es decir, que están muy cerca de volver a caer en esa situación a la cual no quieren caer. Es esta clase media. Estuve hace pocos días con un ex rector de la Universidad Católica que contaba desde el origen de la encuesta Bicentenario, que la empezaron a hacer por primera vez en el 2006. Y entonces tienen un ciclo muy importante. En ese momento, personas que se declaraban de clase media era alrededor como del 30%. Hoy día cerca del 65%. Sí, pues. Pero hay una razón súper clara para eso lo que tú estás diciendo. Cuando la economía deja de crecer al 3,5, 4, 5% y baja al 1%, efectivamente la gente se empobrece más. Obvio que sí. Entonces hay una responsabilidad también del Estado. Pero sin duda. De mantener crecimiento económico para que esa gente no esté en el borde. Déjame sumar dos cosas más a eso. Nosotros creamos un sistema de protección social para las personas más pobres, más vulnerables. Y está bien eso. Pero nos quedamos concentrados en el 40% más pobre. Pero toda esa inmensa clase media que venía de esa situación de pobreza tiene una incertidumbre sobre el futuro gigantesca. No solo por el cambio tecnológico, no solo por muchas otras cosas que están pasando que no controlamos. A nivel mundial. Sino que también ellos mismos con respecto a sus pensiones, con respecto a su salud de ellos, de sus familias, con respecto a la educación, no de ellos, sino que del futuro en el fondo de sus hijos, con respecto a que los salten y no tengan cómo poder... o sea, ese temor está ahí muy presente en esas personas. De no querer volver atrás. Y no hemos sido capaces, en los últimos 10 años, si quieres, 15 años, en construir ese segundo piso. Y por eso es que se explica parte de esta explosión social. Y última cosa, la desigualdad de Chile... No, ahí no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Eso explica este estallido social? En parte, una de las razones que puede explicarte el por qué la sociedad chilena, el día 19 de octubre, al despertarse y ver que hay 26 estaciones de metro vandalizadas, en vez de decir... chuta, nos atacaron, tenemos que ir a protegernos, en vez de hacer eso, salen a la calle a manifestarse que quieren cambios, significa que hay algo distinto. Son dos cosas distintas. Sí, pero son dos cosas distintas, pero hubo una canalización. Muy incentivado para que eso ocurriera. O sea, hay una simultaneidad en el ataque del metro. ¿Tú descartas que sea influencia extranjera también que esté metido acá o no? ¿Lo podías descartar? No, yo digo que sí. Lo he dicho tantas veces y lo vuelvo a repetir hoy día. Deja que responda. Yo no creo... Deja que responda, Giorgio, por favor. Yo no creo que sea posible sostener de que aquí vino así como una mano extranjera a quemar el metro. No. Y los datos que tenemos hasta hoy día... Que lo coordinó tampoco. No sabemos todavía. ¿Tampoco? Lo único que sí sabemos es que hay simultaneidad en el incendio del metro en Puente Alto, La Florida, con Pudahuel, Maipú. Y la vandalización de los supermercados también. Y entonces eso es simultáneo. ¿Quién coordinó eso? No tenemos la más mínima idea. Pero yo te digo pero está coordinado. Y última cosa que te quería decir, antes de que pasemos. Hay un mito gigantesco que es que Chile es la sociedad más desigual del planeta y no sé cuánto. La desigualdad de Chile antes de impuestos es similar a la desigualdad que tienen varios países de Europa. Así es. El problema es que después de impuestos y después de las transferencias que hace el Estado, nuestra desigualdad se mantiene bastante similar. Baja, pero baja muy poquito. En cambio, esos otros países bajan muchísimo. Yo no le veo ningún problema. No, yo lo veo mucho porque es un problema de Estado. Pero no me hable de desigualdad porque ahí yo voy a defender la desigualdad. Yo estoy a favor de la desigualdad. Lo que no estoy de acuerdo... desigualdad injusta. Lo que yo no estoy de acuerdo es que hayan pobres. Focalicemos los esfuerzos en el pobre. Sí, pero no que haya desigualdad. ¿Qué me importa a mí que un gallo gane 10 veces más que yo si yo estoy prosperando también? Bueno, es que ese es el punto. Entonces, lo que tú quieres es que reducir la pobreza, pero también reducir la brecha. Y que hay una desigualdad que es injusta, que no se genera a raíz del mérito de cada cual, sino que de otras razones, que son las que uno quiere ir cortando. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Dado que después de impuestos y transferencias, la desigualdad de Chile no baja, sin embargo, la de los otros países baja mucho, hay un problema de Estado.
Nosotros, para hacer esa transferencia, lo que se hace es que se hacen programas. No compares países ricos como los fíjate, nórdicos, no, como los países... no, El estoy PIB hablando de per países cápita nacional ha ido subiendo enormemente. El PIB per cápita. Sí, no sé, lo que te quiero Está decir... hablando de desigualdad. Y también, te fijas tú, entre el año 87 y al 2017, aumentó el ingreso 8,5 veces. Así es. Así O sea, ha habido cosas muy buenas Pero por supuesto, en Chile. y más aún, Hay la que desigualdad decirlo, de mi generación es menor, mucho menor que la desigualdad de la Exacto. generación de mi viejo. Así es. Y muchísimo menor que la desigualdad de mi abuelo. Así es. No es una desigualdad negativa, po. No, pero hay una desigualdad. Porque que si no tú es quieres igualar, justa. tú evitas, tú quemas, matas la equidad. pues si yo estoy en y la desacuerdo- equidad es entregarle a cada uno lo que corresponde según sus Está bien, méritos. yo estoy de desacuerdo con Entonces, la no, la palabra igualdad de desigualdad- resultado. Claro. Estoy de desacuerdo con la igualdad de resultados. Pero hoy día tenemos desigualdad también de oportunidades. Corrígela, pero no cambie la Constitución. Está bien. Si lo que te está diciendo es un argumento para apoyar la idea de que hay que cambiar el Estado, porque lo que te estoy diciendo es que el Estado es muy ineficaz cuando recauda esos impuestos en hacer transferencias de manera de reducir la desigualdad, que es parte del rol redistributivo que tienen los impuestos. Entonces, ¿por qué otros países pueden hacer muy bien ese trabajo y nosotros no? Y es porque en Chile nosotros tenemos programas para llevar adelante esos beneficios que se comen muy buena parte de los recursos. Entonces, en vez de hacer transferencias directas, se van en operadores, en burocracia, en Eso es agrandar el tremendo. Estado, sin que le llegue a la persona Respóndeme final. lo siguiente, ¿Chile es un país corrupto o no? ¿Comparado con qué te diría? No, con nosotros nomás. En Chile hay corrupción, sí, hay corrupción. hay corrupción. Tremenda. Hay corrupción pública y hay Ahí corrupción hay- entre privados. Y privada también. Eso Ahora, ¿comparado con qué? Por eso te digo, ¿hay corrupción? Obvio que sí. Los males existen en todas partes Voy a donde hay ser sociedad pesado, ¿la humana. Constitución te cambia el tema? No te lo cambia. Son leyes. Yo tengo la esperanza que tú cambies de... Pero no es solo la ley, es que una cambies cuestión tu cultural voto. también. Es Sí, una un cuestión problema cultural. cultural eso. Sí, claro. No hay una educación Ay, formativa. lo no, hay hemos que enseñar, conversado como he dicho nosotros. tantas veces, también lo que significa la ética y la moral, que eso se ha perdido. Hay posibilidades que cambies tu Que voto o los rechazo, papás ¿no? aprenden a enseñar eso. Ya me dijiste que sí. Yo sí que yo vuelvo a repetir, obviamente, si es que en abril lo que tenemos ahí es ninguna garantía básica mínima para tener un proceso razonable democrático, por supuesto que es un Ya, fracaso. según, fíjate, en 27 años, según el indicador Gini, la desigualdad disminuyó 19%. Lo que es harto bueno para Chile, digamos, si lo Así es. estamos reconociendo Y eso. podríamos hacerlo más aceleradamente, pero Eso, sí. Diego. Entonces, yo no soy de los que cree que todos los 30 años últimos hay que echarlos por la borda, No, de no, que es un desastre. Hay algunos que te dicen, oye, Chile es un pantano. Y le digo, oye, sorry. No, eso es mentira. Pero díganme entonces con quiénes nos comparamos, porque... Mira, yo llegué a Chile, y veía muchos niños a pata pelada en pleno invierno y llorando de frío. Y veo hoy día eso, por favor, eso no existe. Veo eventualmente carretera que en mi época era de un solo sentido y por Dios que andar en eso era una cosa bastante difícil. Había un camión y tú no avanzabas nunca más. O sea, había un progreso enorme en Chile. Entonces, cuando tú hablas de desigualdad, me interesa mucho que hablemos de desigualdad. ¿De qué desigualdad estamos hablando? ¿Te fijas? Porque tú dices de oportunidad y eso te lo creo. Sí. Eso te lo creo. Y ahí en ese sentido, en la medida que la gente, sobre todo jóvenes, que se relaciona con otra persona, tiene cosas de oportunidades mejores, es verdad. Pero nosotros somos una aristocracia todavía, hablar del pituto, qué sé yo. Pero a mí me ha dado mucho gusto, porque he tenido muchos pacientes que surgieron de la nada y que hoy día son profesionales. A mí me encanta eso. Se llama movilidad social. Exacto, y eso movilidad existió en social. nuestro Entonces, país. eso significa que el gobierno algo bueno ha hecho. Sí, o sea, como Chile hemos hecho muchas cosas buenas. Eso. Y de nuevo, yo no siento que hoy día nosotros estemos en un infierno de país. No, Para nada. Hemos nada. avanzado muchísimo. Lo que pasa es que nos falta avanzar en muchas más Sí, cosas también. Pero Entonces, te quiero agregar algo, sujeta tu idea, que también hay un grupo de gente minoritaria que quiere destruir esto que se ha logrado. Sin lugar a dudas. Y lograr a un país comunista, no sé si tú sabes lo que significa comunismo en Corea del Norte, en Cuba, qué sé yo lo estudié eso. Por algún momento ya lo conversamos en otro programa, que es un desastre. Entonces la gente aquí no sabe lo que es comunismo. Entonces vota eventualmente por el eslogan, pero quisiera decir, ¿usted quiere todas estas cosas que se dan en Corea del Norte, se dan en Cuba, la quiere para usted? Eso nadie lo ha dicho. no, y la gente no lo quiere. Sí, pero no y se lo le ha están dicho. buscando. Pues entonces, ¿para qué vota el Partido Comunista? Si eso es lo que quiere. Esa es otra pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que dentro de la UDI, lo que tú acabas de decir, que eventualmente tú votarías rechazo si es que las condiciones no se dan, yo creo que es un bálsamo para sanar varias heridas ahí. ¿Ah? Pero yo creo que tú no le puedes hacer el juego al Partido Comunista, porque ellos... Es que no se lo está haciendo a ellos, porque ellos no están de acuerdo con este proceso. La extrema izquierda están propiciando una nueva constitución. No, ellos lo que quieren, no quieren...